anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos una vez más a todos nuestros queridos amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Radio. Quien les saluda en esta ocasión, la hermana Ofelia, y no desde el estudio de Capital Federal, sino desde Lomas de Zamora. Así que agradecemos primeramente a Dios que nos regala una mañana un poco fría, ¿no? En este otoño aquí en la zona sur, en la zona austral de Argentina, pero con una luz radiante de este sol que ilumina nuestras vidas. Agradecemos a nuestro técnico que desde Alabama, en Estados Unidos, a Jorge Graña, hace posible esta conexión con todos ustedes en una triple conexión, ¿no? Estados Unidos, Argentina y Colombia. ¿Para qué? Pues para tratar de estos tiempos que se nos presentan, tiempos un poco difíciles, no cabe duda, ¿no? Pues la ansiedad, el estrés, la incertidumbre crean en nosotros un estado grande de inseguridad, de temor ante el futuro y muchos cambios a los que nos vemos sometidos a nivel económico, social, espiritual, personal y familiar con motivo de la pandemia del coronavirus, pues nos afecta, ¿no? Hay cambios que han producido o están produciendo un intenso dolor en ocasiones y surgen crisis, ¿no? ¿Cómo afrontar las crisis que son generadas por estos cambios tan radicales? Eso es a lo que nos vamos a dedicar en este programa con la ayuda de Dios, el de enfrentando los cambios, ¿no? Y para abordar todo este tema tan actual tenemos con nosotros a través de la línea telefónica desde Colombia a la licenciada Raquel Arias, psicóloga especialista en educación y máster universitario en educación y técnicas de información de la comunicación. Bienvenida, licenciada, y muchísimas gracias por su tiempo y por toda la valiosa información que va a compartir con nosotros. Muchas gracias, hermana. Gracias a Dios, a la Santísima Virgen por la participación en este programa y bueno, también de mano de Él, también muchas bendiciones a todos los oyentes. Así es, muchísimas gracias por todo. Pero bueno, vamos a adentrarnos en la temática, pues el tiempo corre aquí en la radio. ¿Cómo podemos definir un cambio, licenciada, en términos psicológicos? Bueno, un cambio es un proceso 3N, es decir, además una I y 3N, inevitable, normal, natural y necesario. Nuestra vida está llena de cambios desde que nos concibieron nuestros padres y nacemos y vamos creciendo y pasamos por diferentes etapas. Es decir, los cambios son procesos y pasos de una situación específica a otra diferente. Implican mutaciones, transformaciones, crecimientos. No es que sean buenos o malos en sí mismos, sino que a veces, como dice María Inés Sarmiento, producen dolor y por eso nosotros a veces los asociamos como con algo negativo, pero generalmente podemos hablar de los cambios como normales, naturales y necesarios, inevitables también, y que nos transforman y nos ayudan a desarrollar y a superarnos, ¿no? Las crisis también, posiblemente que vamos a hablar más adelante, cuando se presentan, pues también pueden ser una oportunidad así como un peligro, y depende también de cómo las manejemos y cómo las resolvamos, que puedan ayudarnos a madurar y a crecer. Claro, claro. Así que, es algo entonces que de acuerdo a la forma en que nosotros las recibamos,
se desarrollarán en nuestra vida, ¿no? Como una oportunidad, una forma de aprendizaje o algo que yo lo tome a mal y me pueda causar daño, ¿no? Pero para saber eso, ¿qué sentimientos o emociones generan en nosotros los cambios? Por ejemplo, ante situaciones fuertes, como sería la pérdida de un empleo, la muerte de una persona amada, la cual aprovecho para pedir oración, ¿no? Por el esposo de una oyente que esta mañana pues me acaba de avisar que su esposo no superó la enfermedad del coronavirus y ha fallecido, por lo cual lo encomendamos al señor Hugo. ¿Cómo podemos nosotros afrontar eso y qué sentimientos y emociones se generan? Bueno, comprender que los cambios dependen de lo que se ha perdido, ¿no? Porque todo cambio implica una pérdida y una ganancia. Entonces, ¿qué se ha perdido? Y el significado de lo que se ha perdido. O sea, por ejemplo, si a mí se me pierde de pronto algo que puedo reemplazar fácilmente, como por decir algún esfero que uso cotidianamente o que no tiene tanta importancia para mí, pues no lo voy a vivir de igual manera que si se me muere a mí una persona que para mí es muy importante o pierdo algo que para mí tiene un significado muy importante en mi vida. Esa pérdida va a tener, todas las pérdidas implican también un duelo, entonces hay que elaborar un proceso de duelo y en ese proceso pues hay diferentes etapas y diferentes sentimientos por los que vivimos y que sentimos, ¿no? Entonces puede pasar en este caso por el shock, o sea, como el aturdimiento ante la noticia, ante el cambio cuando es inesperado, el rechazo, la negación, como resistirnos, también puede pasar por la tristeza de la pérdida, saber que nos sentimos tristes, también puede pasar también por los resentimientos, como el enojo, la bronca, como dicen en Argentina, sí. como el enfado, o sea, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? A veces también las personas pueden enfadarse con Dios en esas situaciones porque a veces he escuchado que dicen, pero si yo duramos 24 horas seguidas pidiéndole a Dios por la salud de tal persona y tal persona murió, entonces es que Dios no nos quiere, no nos escuchó. Entonces puede pasar también por el enfado por Dios, la impotencia, muchas emociones dependiendo también de la pérdida y la situación que se viva. Esas emociones y esos sentimientos también, porque pues hay que diferenciar entre emoción y sentimiento. La emoción es una respuesta psicobiológica que puede ser inmediata, mediata o a largo plazo, y el sentimiento ya involucra, bueno, la emoción pasa, ¿no? La emoción de sorpresa, desagrado, bueno, etcétera. Pero pues el sentimiento tiene que ver también con un vínculo y un afecto y es algo mucho más duradero. Entonces, digamos, puedo tener un enojo o una rabia, pero ya con el tiempo puedo generar un sentimiento de resentimiento o de rechazo. Entonces, digamos que eso hay que trabajarlo para transformarlo. No negarnos, o sea, por ejemplo, en este caso la persona que está viendo esa muerte, pues puede generar muchos sentimientos de dolor, de frustración, también de lo que quedó pendiente de decir a esa persona, si no se pudo despedir. Entonces son muchos sentimientos, depende de la pérdida y cómo se dio esa pérdida en relación con el cambio cuando implica ese tipo de situaciones de duelo. Claro, y también, licenciado, una pregunta, ¿no? Porque ante los cambios nos cuesta mucho como quizás verlo objetivamente cuando no lo vemos como una remuneración justa, ¿no? Sí. ¿Qué podría también hablarnos allí en cuanto a tratar de ver que los cambios no hay que ver su objetividad de acuerdo a la idea que yo pretendía, sino a la aceptación? Claro, porque eso implica también las resistencias, o sea, todo cambio general, ya sea que lo percibamos de forma positiva o negativa, genera digamos, como
ese sentimiento también de lo que tú llamas como justicia, ¿no? O sea, como de alguna forma la resistencia del apego, ¿no? O sea, el dejar, el pensar que eso que estamos dejando o que alguna situación de la vida nos llama a dejar, digamos, implica también desapegarnos, y pues muchas veces no nos queremos desapegar, como dices tú, o sea, no queremos aceptar la realidad tal y como es, y eso nos lleva a sufrir mucho más de que si realmente la aceptáramos. El primer paso para realmente cambiar es aceptar, y es lo más difícil de hacer. Nos negamos, incluso, por ejemplo, Jesús nos habla en la Biblia de cuando Él invita a las personas. Bueno, en ese momento viene a mí el pasaje del rico, ¿no? O sea, del muchacho que cumplía todos los mandamientos y que le dijo que necesitaba para llegar al reino de los cielos, o sea, que ya ha cumplido todo y que todo estaba perfecto. Entonces te falta una cosa, sí. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y pues él se puso triste y se fue. Entonces, como también desapegarse implica también dejar lo conocido, lo que realmente creemos que no vamos a poder vivir sin eso, sin él, sin esa persona, ¿sí? soltar, y eso, digamos, también implica también un entrenamiento, poder, digamos, comprender que, bueno, estamos de paso y que es importante aceptar y también encomendarnos a Dios e ir empezando a sanar esos apegos que no nos permiten tener un amor más libre y poder, digamos, como comprender mejor las situaciones de la vida de una forma más tranquila o en mayor serenidad, digámoslo así. Uh-huh. Luego, todo cambio genera siempre un desapego o un desprendimiento, licenciada. Creería que sí, porque, bueno, digamos que hay algunos cambios que uno no los percibe como cambios, ¿no? Digamos, van cambiando las cosas, pero como que uno ve la continuidad del cambio, no lo percibe como tan abrupto de un antes y un después. Pero generalmente implica que nosotros vamos dejando cosas antiguas y vamos pasando a situaciones nuevas, diferentes. Entonces, por eso, digamos, de alguna forma, en algunas situaciones nos cuesta más dejar cosas que ya no nos sirven, por decir algo. Cuando crecemos, nosotros de pronto teníamos unos zapatos muy bonitos de pequeños que nos gustaban, o un vestido o un juguete o algo nos encantaba y estábamos muy apegados a ese objeto. Pero bueno, o tiene un significado especial ese objeto. Ya cuando crecemos, pues lo vamos dejando y entendemos que no lo podemos usar porque ya nos queda pequeño. Entonces, y ya no podemos usar el vestido ni los zapatos. Entonces, digamos que, pues sí, nos toma por sorpresa, nos duele, pero comprendemos que tenemos que dejar eso porque ya no nos sirve, ya no podemos seguir con los mismos zapatos, con el mismo vestido. Aunque quisiéramos seguir de la misma forma, pues estamos creciendo y estamos cambiando. Entonces lo mismo nos pasa, o sea, nosotros no nos ponemos a pensar en el día a día, en los zapatos o en los vestidos tan cotidianamente de esa forma. En un ejemplo, pues depende de la persona, pero digamos que eso implicaría también soltar, ¿no? Dejar eso que ya no nos sirve y aceptar y pasar a eso nuevo que estamos requiriendo o necesitando. Y esa experiencia nueva que nos invita a vivir de una forma diferente la nueva realidad. A veces nos aferramos a eso a eso antiguo y creemos que sin eso no podemos vivir. Por eso hablas tú de desapego, ¿no? El apego genera mucho sufrimiento y digamos ese apego que es de alguna forma también un obstáculo para seguir creciendo, seguir viviendo, nos genera mucho sufrimiento. Por eso el cambio implica desapego, soltar, aceptar, dejar ir y adentrarse a una experiencia nueva en la que nos invita también la vida y Dios. No, nada es para siempre, ¿no? O sea, nada. Ni siquiera nosotros somos para siempre, o sea, tenemos también una vida eterna a la cual mira, pero en esta tierra no es que nos vayamos a quedar toda la vida.
Claro, claro. Y bueno, ahora vamos a hacer una breve pausa, pero antes quería dejarle allí una pregunta para que también nos la cuestionemos los que estamos escuchando, ¿no? Usted nos hablaba de, bueno, el desapego de las cosas que ya vemos que no nos sirven, ¿no? Porque ya no se adecúan a la circunstancia. Pero hay una diferencia y que genere quizás un mayor sufrimiento cuando ese desapego es ante algo que me está haciendo daño, pero que como yo estoy aferrado y apegado, no lo quiero dejar. Pero bueno, vamos a esta breve pausa y regresamos en este espacio de Solo el amor crea. Estás escuchando Solo el amor crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786. 54 911 2167 2786. Y continuamos, amigos oyentes, en este espacio de Solo el amor crea, que estamos junto a la licenciada Raquel Arias, que desde Colombia nos acompaña. Ella es psicóloga, especialista en educación y máster universitario en educación y técnicas de información y de la comunicación. Y estamos hablando el tema de los cambios, ¿no?, que generan en nosotros sentimientos, emociones, y que propiamente los cambios generan en nosotros casi siempre un desapego, un desprendimiento. Y hablábamos, o nos desarrollaba la licenciada, que muchas veces estos cambios o estos desprendimientos o desapegos se producen cuando cambian, cuando, valga la redundancia, cambian las circunstancias y nos damos cuenta que esas cosas ya no nos sirven. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo que generar un cambio o la circunstancia me impulsa a hacer un cambio? Bien que lo permita Dios, bien circunstancias, porque ese cambio lo tengo que generar porque eso me está haciendo daño, ya que estábamos también involucrándonos un poquito en esa aceptación del desprendimiento, porque muchas veces genera en nosotros sufrimiento esos apegos. ¿Qué sucede cuando eso que yo debo desprenderme, no quiero, pero lo debo porque me hace daño? Sí, hermana, eso suele pasar en enfermedades, por ejemplo, en adicciones, en dependencias. La persona racionalmente sabe que eso le hace daño, pero no quiere desprenderse de eso, no quiere comenzar ese cambio. Y bueno, eso también implica también una renuncia, ¿no? Una renuncia a una comodidad, digamos como que ya se está acostumbrado a vivir mal y como que está cómodo, entre comillas, en esa situación de malestar, o sea, casi como que si esa situación no está, se sentiría ese vacío, ¿no? Entonces, digamos, también comprender que va a tomar un proceso. Lo primero es tomar conciencia y reconocer y querer cambiar, porque hay algo muy importante también, y es, hay cambios externos y cambios internos, y digamos que cambios por situaciones externas ajenas a nuestra voluntad, y cambios también que nosotros podemos generar a nivel interior, y digamos también que es diferente si yo tomo la decisión de cambiar, así de pronto tuve la obligación de cambiar, entonces se va a percibir de forma diferente. Ahora bien, que cuando se toma conciencia de esa situación, o sea, se reconoce, se descubre que esa situación o esa persona o ese vínculo o lo que me está generando esa dependencia, ese apego, me está haciendo daño,
y necesito hacer como esa renuncia a eso que me hace daño y empezar un proceso de cambio. Y lo primero es eso, tener conciencia, reconocer, aceptar y querer realizarlo y tomar la decisión de hacerlo y saber que en ese proceso de cambio posiblemente van a haber resistencias y momentos difíciles donde posiblemente miremos hacia atrás, pero bueno, una vez que se ha tomado la decisión de cambiar, lo importante es tener como ese apoyo, esas también, esas herramientas, ese conocimiento, también, bueno, si es posible también tener un grupo de ayuda, de acompañamiento, etcétera, y rodearnos también de todas las cosas que nos permitan seguir reforzando ese cambio positivo, esa nueva vida, a renunciar a esas cosas que nos hacen daño. Entonces, pues creo que también es un proceso de tomar conciencia y de ir hacia adelante, sabiendo que en el camino van a haber obstáculos y van a haber momentos difíciles y van a haber momentos en los que de pronto queramos volver atrás, pero con la idea de que con la ayuda de Dios y con conocimiento ya especializada podemos ir adelante cada vez más e ir avanzando paso a paso. Claro, y licenciada, esto de esos cambios que se generan, ¿es a lo que llamamos a veces crisis? ¿A qué nos referimos de que en estos procesos de cambio surgen las crisis? Sí, bueno, mira que uno pensará que todo cambio produce una crisis, pero lo que yo te digo, hay cambios que uno los percibe como continuos, ¿no? O sea, como que son normal, naturales y necesarios, pero cuando hablamos de crisis, bueno, generalmente todo cambio también implica eso, o sea, como una resistencia, un antes y un después, una ruptura en esa continuidad del camino, una serie de toma de decisiones, de unas elecciones que hacer. Y digamos que hay dos posibilidades de entender la crisis. O en Oriente hay dos ideogramas, que uno es peligro inminente o peligro mortal y otro es oportunidad única. Depende de cómo percibamos la situación, las elecciones que hagamos, el impacto que tengamos también para manejar la situación. Todo cambio puede volverse o puede tornarse como un peligro o puede tornarse en una oportunidad también para mejorar y crecer. Entonces no es que sea por sí solo malo o bueno, no, como nosotros creemos, no. O sea, depende de esas situaciones, esas circunstancias, del contexto, de las características de la persona, de cómo asume y resuelva también esas crisis, esas rupturas, también posiblemente porque la persona se ve sin recursos para afrontar ese cambio. Entonces por eso se presenta la crisis, y bueno, pues hay formas de resolverlas también de forma positiva y resolutiva y salir adelante mucho más fortalecido en lo que nosotros hablamos de resiliencia. Y bueno, pues formas también inadecuadas o que nos generan mayor malestar, o se aumentan las amenazas y aumentan como los recursos internos negativos. Entonces digamos eso también, y bueno, se hacen elecciones inadecuadas, entonces eso hace que la crisis genere mayor malestar, enfermedad y desequilibrio. Entonces en ese caso también puede generar también enfermedades, incluso puede generar situaciones de peligro de la vida, ya que estamos en este programa de la vida. La persona puede llegar a llegar a verse en un momento tan grave de desolación y de crisis, o sea, de ruptura en ese camino y de sin salida, que puede llegar hasta considerar la posibilidad de morir, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿cómo podríamos ayudar, ya que tantas personas nos están escuchando y ante situaciones tan difíciles, ¿no? Porque muchos han perdido familiares, han perdido el trabajo, y a veces quizás queremos solapar o amortiguar todo este dolor, estas circunstancias, estos miedos con sucedáneos que no nos van a ayudar, sino antes al contrario nos pueden hundir. Ante estas crisis, ¿cómo podemos valorar si el cambio ha sido favorable o no favorable para la persona y qué podríamos hacer?
Bueno, hay dos formas para saber si vamos por buen camino o necesitamos replantearnos la situación. Digamos que cuando vemos que se aumentan las, digamos, si pensamos, sentimos, actuamos de forma negativa frente al cambio, si elegimos de forma inadecuada, es decir, aumentando las amenazas, aumentando también como toda la parte de recursos negativos que tenemos, o sea, digamos de debilidades. Si además de eso aumentamos resistencias e impacto negativo, y bueno, pues esto también nos impide o nos pone en peligro frente al cambio. Es momento de evaluar también ese camino, porque ese cambio puede tornarse en un peligro mortal. Ahora, ¿cuándo se torna una oportunidad única? Cuando empezamos a trabajar lo que sentimos, a empezar a cuidarnos nosotros, a buscar recursos de apoyo, a pensar y sentir y actuar de forma positiva frente al cambio, elegir de forma adecuada. Eso, es decir, ¿qué quiere decir eso? Utilizar las fortalezas, todo lo que tengo, por más poco que sea, generar nuevas oportunidades, es decir, recursos externos en el entorno, disminuir el impacto, crecer y progresar frente al mismo. Entonces ahí vamos por buen camino y el cambio se está convirtiendo en una oportunidad única. Entonces, digamos, cuando vemos que hay más cosas que nos licenciada, dañan, perdón, antes de que continúe, ¿cómo podría usted reflejarnos el de disminuir el impacto? Porque yo creo que esto es algo clave, pues muchas veces el cambio nos hunde porque vamos poniendo una imagen gráfica, ¿no? Removemos la llaga. ¿Cómo disminuir el impacto? Bueno, pues digamos que en ese sentido el impacto tiene que ver con tres factores, y es como la forma como percibo el cambio, es decir, si lo percibo de forma negativa o positiva. También, digamos, lo que implica el cambio para mí, digamos, cómo me siento frente al cambio. Si el cambio es un cambio pequeño o más bien es algo muy importante, el contexto que rodea ese cambio, es decir, si los grupos en los que se desenvuelve la persona apoyan ese cambio, se resisten. Y bueno, ha habido una preparación frente a ese cambio. Y por último, el elemento que también puede influir en ese impacto y pues disminuirlo o aumentarlo son las elecciones que cada quien haga frente a ese cambio. Recordemos lo de las elecciones adecuadas e inadecuadas. Es decir, adecuadas es aumentar fortalezas y oportunidades, inadecuadas es aumentar debilidades y amenazas. Entonces, digamos, si yo voy eligiendo poco a poco y voy generando más oportunidades y fortaleciéndome, posiblemente el impacto se va a disminuir. Lo mismo que si empiezo a percibir el cambio de una forma diferente o ver el cambio de una forma distinta, y ya no me centro solamente en lo negativo, sino que empiezo a conocer y a mirar el cambio desde otra perspectiva. Lo mismo si empiezo a sentirme de una forma diferente, a aceptar y poder seguir con mi vida, eso va a ayudar a disminuir el impacto. Y también en el contexto, o sea, la preparación. Posiblemente, por ejemplo, en esta pandemia nosotros no estábamos preparados para una situación de estas, nos tomó por sorpresa, digamos que no teníamos información, no teníamos tampoco preparación, generó mucha desarmonía, mucho caos, ha generado un impacto negativo porque lo vivimos de una forma negativa, con miedo, con dolor, con muchas pérdidas. Entonces, digamos, cómo empezar a disminuir ese impacto negativo y empezar a aumentar esas fortalezas, empezar a trabajarnos para poder recuperar nuestro sentimiento de seguridad, poder empezar a mirar cómo podemos manejar la situación, empezar a hacer esas elecciones adecuadas. Eso puede ayudar para que el impacto que haya sido, digamos, se vaya disminuyendo esa negatividad y se pueda volver un impacto positivo. Uh-huh. Y si ese impacto yo lo tomo como algo negativo,
¿siempre genera en la persona una resistencia o no necesariamente? Sí, las resistencias son respuestas de oposición al cambio, siempre van a haber, ya sea que se perciba de forma negativa o de forma positiva, siempre van a estar presentes las resistencias. Lo que pasa es que, digamos, se pueden disminuir o se pueden manejar dependiendo de la situación, y digamos que esas resistencias van a implicar una serie de etapas por las cuales va a pasar la persona. Si se perciben de forma negativa, digámoslo así, la persona pues va a tener unas reacciones o unas etapas que normalmente va pasando de una a una, o sea, va pasando por la negación, después va a sentir como rabia o bronca, va a pasar por después una reacción de regateo, donde pues se busca minimizar el impacto del cambio a través de una negociación, o por la depresión, y bueno, finalmente eso es cuando empieza a aceptar un poco el cambio después de haberlo percibido de esa forma negativa, impuesta o abrupta. Entonces ya empieza como el proceso de adaptación, ¿no? Y empezar a hacer como ensayos hasta lograr la satisfacción con ese cambio y nuevamente la adaptación. Ahora, que si se percibe de forma positiva, también va a haber negación, va a haber optimismo ignorante, o sea que va a estar uno feliz frente al cambio, pero con poca información de lo que realmente puede suceder en cuanto a peligros y dificultades. Puede pasar por un pesimismo informado, o sea, cuando ya uno ya comprende y tiene más conciencia de la realidad, entonces pues digamos que se puede generar sentimientos negativos y poca confianza, y bueno, posteriormente se puede dar un realismo esperanzado, donde ya la persona o el grupo empieza a percibir el cambio como algo posible y algo favorable, un optimismo informado donde existen altos niveles de energía positiva y confianza, y finalmente lograr la satisfacción. Entonces digamos que esas resistencias van a estar presentes, y pues depende de cómo nosotros tengamos hay como unos elementos muy importantes que van a moderar esas resistencias, que son el aspecto cognitivo, es decir, el conocimiento, la información que tengamos, lo que sabemos de la situación, digamos como los beneficios que percibamos de ese tipo de cosas, y también la parte emocional, que es la que más afecta, es decir, si tenemos miedo a lo desconocido, sí. Las amenazas frente al estatus, el poder, y bueno, pues como a la confianza, el miedo al fracaso, etcétera. Entonces eso nos va a generar esa resistencia. Entonces por eso de alguna forma también tenemos que conocernos, identificar qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos sintiendo, cómo estamos reaccionando, qué decisiones estamos tomando. Digamos que no apresurarse tampoco a tomar decisiones de forma impensada, sino también pedir a Dios que nos ilumine para poder tomar las mejores decisiones, empezar a mirar pro y contras y poder ir aumentando lo que nos genera bienestar e ir disminuyendo lo que nos hace daño. Claro. Bueno, licenciada, vamos a ir ahora a una breve pausa musical y invitamos a nuestros oyentes a que continúen en sintonía con nosotros, y luego, si quieren participar o realizar sus consultas, también quedan abiertas las líneas para que lo puedan hacer. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Señor, ilumina mi vida. Señor, muéstrame el camino, que yo espero en ti.
y no quiero seguir un día más sin ti, Señor. Nuevamente he venido, como ves, vuelvo arrepentido. Ya ves, volví a fallar. Se resiente mi ser y me ahoga este llorar. Quisiera que abrieras mi corazón en dos y lo llenes de amor, Señor. Lléname de esperanza, crecer en mí la confianza, sentir que tú estás aquí, tan cerca de mí, y que puedo ser feliz. Quisiera que abrieras mi llenes de amor. Sentir que tú estás aquí, tan dentro de mí, puedo ser feliz. Así es, queridos amigos oyentes de Radio Católica Mundial y INS Radio, que continuamos en este espacio de Solo el Amor Crea, ¿no? Qué importante es que ante estos cambios, estas circunstancias que a veces nos desprenden ante la pérdida de personas, de empleos, de cambio de la rutina de nuestra vida, el aceptarlas, el pedirle la ayuda y la gracia a Dios para que nos ayude a superarlas y que nos muestre lo positivo, ¿no? Y qué importante por eso el formarnos, el saber que hay oportunidades que yo debo fortalecer, ¿no? Ante los cambios o crisis, pues uno puede aumentarlas o disminuirlas de acuerdo a cómo uno las afronte o las acepte, ¿no? De acuerdo a esa resiliencia, ¿no? Fortaleciéndonos, viendo posibilidades o generando cosas que disminuyan todo ese impacto negativo. Pero bueno, qué importante es en todo esto la ayuda de Dios y también la ayuda de personas que nos puedan orientar cuando nosotros ya no podemos por nuestras propias fuerzas o valías afrontarlas. Pero antes de continuar con la licenciada Raquel Arias, que nos acompaña desde Colombia, ella es psicóloga especialista en educación y máster universitario en educación y técnicas de información y de la comunicación. Quería invitarles a ustedes, si quieren hacer sus consultas o comentarios, llamar gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico al 1-866-398-6377 o desde otros países al 1-205-271-2976, o también nos pueden escribir o enviar un audio al WhatsApp de este programa de Solo el Amor Crea al 54 911 40 93 95 75. Y bueno, mientras esperamos la comunicación de ustedes, quería consultarle, licenciada, ante estos cambios,
¿cuándo debemos buscar ayuda profesional en un proceso de cambio que no lleguemos a superar? Bueno, pues primero decir que gracias a Dios tenemos posibilidades de ayuda, ¿no? Entonces, pues la ayuda, como dice el Padre Mateo Bautista, es un acto de humildad y también de amor. El buscar ayuda también a veces lo vemos como que nos quita, ¿no? Nos resta de alguna forma como esa autonomía, pero no es cierto, o sea, es un acto de amor a sí mismo y a los demás, y bueno, al abrirnos a la ayuda podremos, cuando realmente empezamos a notar que hay demasiadas cosas negativas que no podemos y no sabemos manejar, hay mucho malestar, hay muchas cosas que nos están haciendo daño y no tenemos ni conocimientos ni recursos, y cada vez se está incrementando ese impacto negativo. Entonces, digamos, cómo buscar ayuda también adecuada, pues pidiendo a Dios y también buscando personas idóneas también en ese proceso, nos puede ayudar a salir de esa situación de crisis y de impacto negativo y poder restaurar también la armonía y el equilibrio, ¿no? Entonces, pedir ayuda también es un acto de amor a nosotros mismos y también pues a quienes nos rodean. En la medida en que podamos estar mucho mejor nosotros, pues quien nos rodea, la familia, la comunidad también va a estar mucho mejor, ¿no? Entonces también pues verlo así, como un acto de humildad, de decir que yo no las sé todas, que soy un ser humano, que todos somos seres humanos, que tenemos momentos en los cuales necesitamos ayuda y también dejarnos ayudar. Entonces, Claro. para poder, digamos, posteriormente, así como dice el Padre Mateo, ser sanadores heridos, es decir, poder después revertir esa ayuda que recibí también en ayuda a los demás. Claro. Y licenciada, ¿qué indicadores podemos ver en nosotros que nos haga reconocer que necesitamos ayuda, ¿no? Depresión, ¿qué indicadores hay? Pues precisamente, o sea, por ejemplo, digamos, eso es como un ejercicio de autoconocimiento y de autoobservación. Entonces, digamos, que quiero realizar un cambio en mi vida y bueno, ahí se están generando crisis, estoy teniendo acceso a situaciones negativas o ya toqué fondo, por ejemplo, una persona tocó fondo y pues siente que no tiene salidas, ha pensado en hacerse daño o está haciendo daño a otros, está haciendo cosas que no son constructivas, que están perjudicando su salud, su vida social. Nosotros como seres humanos tenemos varias dimensiones, no 6 dimensiones, habla la Red Sanar. Dimensión física, que es nuestro cuerpo, dimensión emocional, que es lo que sentimos, nuestras emociones y sentimientos, dimensión mental, que es nuestras ideas y pensamientos, y que inciden en cómo nos sentimos, la dimensión social, que es las relaciones interpersonales con los demás, tenemos la dimensión valórica, que son nuestros valores, nuestra escala de valores, y la dimensión espiritual, que es nuestra relación con Dios o con el otro trascendente. Sí. Entonces, licenciada, disculpe que la interrumpa, es que nos avisan que tenemos a Adela, que llama desde Oklahoma y quiere un consejo sobre una situación que está viviendo. Bienvenida, Adela, al programa Solo el Amor Crea. Adelante. Buenos días, buenos días. Buenos días. Me da mucho gusto que tome mi llamada. Sí, para nosotros también es un gusto. Adelante con su consulta. Si quiero un consejo que me dé cómo debo de actuar, cómo debo de hacerle, porque tengo un problema ya casi de 30 años. Pues, no estoy segura si mi hijo violó a mi hija de 10 años, pero me dice mi hijo mayor que nada más la tocó, pero mi hija le tiene muchísimo coraje. Yo apenas antier hablé con ella, me le hinqué para pedirle perdón si yo era la culpable.
estaba yo ayudándole en su casa, pero me mandó un mensaje y me dijo, mami, vete para tu casa, queremos dejar esto, pasar un tiempo para ver si nos podemos reconciliar. Y yo no sé qué hacer ahorita. Sí. Era una pregunta, esa situación que tú, es que se cortó un poquito el audio y no alcancé a escuchar muy bien la situación que tú viviste, o sea, es una posible violación de una hija tuya por un hijo tuyo, pero ya está confirmada o todavía no se ha confirmado. Pues mi hijo me dice que no, me jura que no, que pues sí la quiso tocar, pero no. Pero ella me revelaron ese secreto precisamente el día que tenía atendida a mi madre. Y yo me sentí muy mal. Después ya les pregunté a ellos y no me quisieron decir, pero mi hija se juntó a vivir por 20 años con su primo hermano. Se acaban de separar. Y mi hijo, uno de mis hijos, me dice, mami, pero si está haciendo lo mismo, es como nuestro hermano. Y eso es lo que le dije a ella antier, que le dije, hija, habla con tu hermano, nada más salúdalo, no te pido más porque yo ya estoy grande, ya voy a cumplir casi 70 años, y le digo, un día de estos, yo me voy a morir y no voy a poderlos verlos juntos, ¿qué va a pasar? Bueno, pues mira, ¿qué te puedo decir de esa situación? Efectivamente, pues hay opciones que son adecuadas. ¿Qué podrías o qué has pensado hacer en relación con eso? ¿Has pensado buscar ayuda? Tener apoyo también a nivel terapéutico para sanar también, a nivel familiar. Esos secretos hacen daño y posiblemente también esta crisis que están viviendo a nivel personal, a nivel familiar, posiblemente puede ser también la oportunidad de sanar esa herida también que estaba allí en lo oculto y poder sanar todos, porque tanto se haya sido víctima como la persona, como el victimario, como la familia, necesitan sanación porque eso genera un sufrimiento y un daño, ¿no? Entonces hay que también pues poder sanar ese daño y reparar el tejido familiar y el tejido social. Eso va a requerir un proceso también con acompañamiento de personas expertas que puedan también brindarles ese apoyo y esa ayuda también para ir sanando a nivel personal y a nivel también familiar, para poder, poder restablecer esas heridas. Recuerdo también que hay un doctor que trabaja todo lo que tiene que ver con abuso, y tiene pues un documento que se llama El dolor invisible de la infancia, el doctor Jorge Barudi, y este doctor tiene un equipo, bueno, no sé, pues hace tiempo no tengo noticias de él, pero digamos tiene un equipo que trabaja de forma sistémica con los familiares, tanto el abusador como el abusado y la familia, es decir, quienes han sido afectados con el abuso, incluso la misma comunidad, necesitan también sanar y reparar el daño, y ya sea abuso, sea violación, sea también maltrato, bueno, esas situaciones necesitan ese proceso para poder restablecer la dignidad y poder, digamos, como empezar a generar las conductas de no repetición, ¿no? Entonces, pues, obviamente te sentiste muy mal, y también hay que especificar qué es mal, porque digamos que también podrías especificar como qué sensaciones, qué pensamientos vinieron a tu mente, que te hicieron ese mal, digámoslo así, sentir ese mal. Pero digamos que viéndolo desde otro punto de vista, podría ser la oportunidad de sanación de tu hija, tus hijos, tu familia, tú, entonces poder restaurar esa familia y digamos sin secretos, ¿no? Y con conductas sanas. Entonces buscar ayuda, en este caso, especializada para que te puedan brindar esa orientación y de la mano de Dios poder ir sanando todas esas heridas que han ocurrido y bueno, que vienen de tiempo atrás y que hasta este momento por esas circunstancias empiezan a ser visibles, ¿no? Entonces, pues eso será lo que te podría decir de una manera pues como muy
muy breve en este espacio, pero pues decirte que bueno, que Dios también en su infinita misericordia también permite estos momentos de descubrimiento de cosas, también esos cambios, esas crisis, porque necesitamos sanar. Entonces, pues buscar ayuda y confiando en Dios, espero que Dios y la Santísima Virgen del Espíritu Santo te ayuden a toda tu familia para ir sanando y restaurando pues la bendición, el equilibrio familiar. Exactamente, así es. Y Adela, sé que nos sigues escuchando por la radio. Ciertamente ante esta circunstancia, ¿no? Que parece que se junta todo, ¿no? Que Sí. Tienes a tu madre tendida, que se separa tu hija, que estamos en esta circunstancia. Verlo como nos dice San Pablo, ¿no? Dios todo lo provee en su infinita providencia y misericordia para el bien de los que Él ama, ¿no? Entonces, como muy bien nos dice la licenciada, es una oportunidad que Dios permite para sanar, y quizás en este momento, en estas circunstancias, es cuando se va a poder sanar. Lo importante también es no reunir allí mayores culpas, ¿no? Que creo que también es un sentimiento que te puede venir directamente a ti, ¿no? Ante el desconocimiento y ante circunstancias de quizás culpas que no son objetivas, pero por eso lo importante de tratarlo, ver con profesionales, también con directores espirituales, y lo importante aquí es procurar sanar y entregar a veces las heridas, ¿no? A veces simplemente hay que aceptarlas y entregarlas. Jesús nos dice, la verdad os hará libres. A veces la verdad es dolorosa, pero la verdad también nos ayuda a sanar. Es mejor eso que lo oculto. Entonces, digámoslo así, también poder, a veces hay secretos familiares de cosas que han sido muy dolorosas y empiezan como las cosas a no hablarse, y eso también enferma. Entonces, digamos, también eso, el poder ir arreglando la casa poco a poco, como yo digo, porque todo al mismo tiempo no se va a poder arreglar, pero sí con ayuda, y poco a poco vas a ir pudiendo, confiando en Dios, ir pudiendo restaurar ese equilibrio en la familia, que va a ser un nuevo equilibrio, ¿no? Entonces, y bueno, pues también saber que no es fácil. Comprendo también el dolor, pero pues lo que dice la hermana también es importante, como dijo San Pablo también, en la misericordia de Dios todo ocurre siempre para un propósito. Entonces, digamos, como ver ese propósito de sanación en tu vida y en tu familia, ¿no? No es que antes estuviéramos perfectos porque no nos enteramos de nada, y ahora que nos enteramos está todo claro, está todo al revés, pero aprovechar eso para poder estar mejor, ¿no? Y estar bien mejor. Así es. Así que bueno, licenciada, ya nos queda el último minuto. Agradecerle de todo corazón su tiempo y también su formación, ¿no? Que nos puede ayudar a todos. No sé si quisiera compartirnos algo en estos breves segundos que nos quedan. Bueno, no, yo quiero dar gracias a Dios, a la Santísima Virgen, por todas las bendiciones, al Espíritu Santo, ahora que estamos en tiempo de Pentecostés, que nos lo envía a todos, y pues un llamado a todos pues con la ayuda de ellos, de Dios y de la Virgen y del Espíritu Santo, ir actuando en nuestras vidas para ir asumiendo de la mejor manera los cambios, por más difíciles y más cruces que sean también, ¿no? Más dolorosos, pero pues sacar lo mejor de ellos para ser resilientes y salir adelante de la mejor manera. Así es. Bueno, muchísimas gracias, amigos oyentes. Les invitamos a que continúen con nuestra programación y recuerden, solo el amor crea. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.